Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? ¿A qué se dedican? Hoy les traigo el segundo episodio de Terror Eterno, espero poder entretenerlos. Una gran conmoción sacudió nuestro pequeño pueblo ese día. Era un día como cualquier otro, a excepción de la llegada de aquel extraño personaje. Lloviznaba un poco y el cielo plomizo dibujaba enormes nubes como un rebaño de ovejas que se estacionaban en este pedazo del cielo. Un gran barco atracó en nuestro puerto y de él descendieron varias personas escoltando a una persona muy especial que había generado aquel revuelo. Era un mago. Tal alboroto no se había visto desde que a nuestro pueblo marítimo había llegado un músico de rock muy viejo, único sobreviviente de una banda legendaria, el cual después de tantos años de gloria y fama había regresado al puerto que lo vio nacer. La neblina de la mañana era espesa y uno no podía ver por dónde caminaba, pero aún así, todos nos agolpamos para recibir a esa personalidad del espectáculo, del cual se contaba, tenía talentos sobrenaturales, o acaso, dotes dignos de un genio de su profesión. Mi hermanita estaba especialmente agitada, y todo el revuelo le venía muy bien a su personalidad sobresaltada y alegre. Me hizo venir a recibir a este erudito de la hechicería desde muy temprano para ganar un buen lugar. El sueño me ardía en los párpados y en la espalda, quizá por eso a mí no me pareció alguien tan majestuoso, como contaban las leyendas. Era un hombrecito de baja estatura sin un porte especial, el cual anduvo por la calle unos metros sin saludar a nadie, hasta llegar a una limusina que ya lo esperaba aparcada en mitad del muelle. Algo característico de este mago era que no mostraba su rostro, llevaba una máscara de látex negra casi pegada al rostro y una gabardina del mismo color que arrastraba al suelo. La gente lo ovacionaba y le pedía que ahí mismo ejecutara uno de sus milagrosos trucos. Por supuesto nuestro amigo hizo caso omiso de todos y se metió en la limusina, la cual arrancó enseguida removiendo a la enorme cantidad de gente que lo había ido a recibir. «¡Pero qué tío tan payaso!», señalé con un quejido. Mi hermana me miró reprobando mi actitud y dijo: «No conoces lo que puede hacer. Las personas excepcionales no deben comportarse como las gentes más ordinarias». Yo me quedé callado, esta niña era muy inteligente, lo que decía tenía aparte de lógica, una certeza infinita. Pedimos a la gente que sea única, que sea increíble, se los exigimos. Y luego esperamos que actúen como gente ordinaria y simple. Eso era una verdadera locura. Nunca he podido rebatir los argumentos de mi hermanita, a sus 12 años es una maestra en dialéctica y razonamiento y puede hacer ruborizar al más atrevido de los debatientes. Como sea que fuera, el mago no dio ni declaraciones para la prensa que se peleaban por unas palabras, ni un ademán o gesto de la mano para sus fanáticos. Salió de ahí hacia un hotel de lujo que había apartado para él solo. Mi hermana y yo desayunamos ahí mismo en el muelle, en una cafetería muy bonita y acogedora que servía unos sándwiches tan legendarios como aquel mago fanfarrón. Mi hermana dio un mordisco agudo a su emparedado y me miró con aquellos ojos azules y penetrantes. «Por supuesto, iremos a la primera función que dé», le aseguré levantando los hombros, como cediendo a la petición de un sanguinario terrorista. Mi hermana sonrió y siguió comiendo. «¿En verdad crees en la magia?», le pregunté para hacer conversación. O más bien para escucharla hablar, esta niña es una arquitecta de las palabras y en cualquier conversación trivial puede construir un coliseo o un palacio de adornados adoquines argumentales. Mi hermana hizo un gesto de confusión y se pasó el bocado, bebió un ligero sorbo de agua, y contestó: «Así es». Luego volvió a comer de su sándwich. Yo la quise aguijonear más para que debatiera conmigo y me soltara la magia de su increíble elocuencia. «Yo no creo en la magia», dije acomodándome en la silla. «No lo sé, quizá exista magia en el universo y en cada criatura que nos movemos por aquí, pero no creo que nosotros, los simples mortales, podamos comprenderla o practicarla». «Lo que dices no tiene sentido», me dijo mi hermana recriminándome con la vista aquellas divagaciones sin rostro. Yo traté de explicarme mejor, aunque la verdad, me perdía en las blandas charcas de lodo de mis desfigurados argumentos. A lo que me refiero es que, si la magia existe, es una magia que cohesiona las cosas. La física misma, la biología, la química. El cómo nace un ser humano o el cómo se refractan los colores del arco iris. Ahí está la magia y no creo que un simple ser humano pueda entenderlo del todo, explicarlo. Y mucho menos ser autor de semejantes proezas. Mi hermana terminó de comer su bocado meneando la cabeza. Sabía que a continuación vendría una perfecta pieza de música argumental, una sinfonía de elaborados acordes verbales. Se limpió con su enorme servilleta, como si fuera una señorita miniaturizada de alta sociedad y respondió con esa luz en sus ojos azules. «Mira», me explicó, «los milagros no existen.
Con ese simple argumento daba un golpe seco y bien colocado a mi enfermiza incredulidad, desplomando mis venenosos argumentos con facilidad y simpleza. Luego continuó. Pero existen personas que juegan en el límite mismo de lo inverosímil y lo cierto. Y a ese límite, a esa diminuta frontera entre lo cotidiano y lo magnífico, a esa fisura donde se da lugar para lo asombroso, yo lo considero magia. Dada esta definición, yo creo en la magia. No es que se trate de un fenómeno milagroso, sino de un fenómeno sin explicación aparente, lo que equivale a magia. Luego dio un sorbo a su enorme vaso de agua y dijo como si fuera ella la que estuviese tratando con un niño. Vamos hermano, no seas tan cabezota. Intenta encontrarle un sentido divertido a este mundo sin sentido. Yo sonreí. Ella tenía razón, como siempre. Me pedí un café bien cargado para soportar la cruda por falta de sueño y salimos de la cafetería. Esa misma tarde se informó que por la noche el mago daría una función especial. Yo me agilicé enseguida y conseguí los boletos por teléfono. Por supuesto, con los mejores asientos que había disponibles. Mi hermana no me hubiese perdonado escatimar en este espectáculo único en el mundo. Mi profesión me permitía consentirle todos los caprichos, siempre me gustó trabajar para consentir esos pequeños gustos, que en realidad lo son todo en la vida. Era milagroso que hubiese conseguido lugares tan buenos. Pero como me explicó mi hermana, los milagros no existen, son tan solo una explicación para lo que no podemos comprender, como la magia. Por la noche nos vestimos elegantemente y nos dirigimos al enorme teatro donde se llevaría a cabo la presentación de este mago tan especial. El lugar estaba tan lleno por dentro como por fuera, era casi imposible moverse, pero mi hermana se iba colando hábilmente entre la gente y me jalaba con su pequeña manita. Una vez sentados en la primera fila mi hermana me volteó a mirar con satisfacción, sumamente agradecida de que yo hubiese gastado una pequeña fortuna para estar ahí. Después de consumir una ingente cantidad de golosinas que convenientemente se vendían en ese recinto, el mago seguía sin salir, se había retrasado ya media hora. Me moví impaciente en mi asiento, entonces mi hermana me dijo con calma: los hombres excepcionales merecen un trato especial. Luego abrió la envoltura de su chocolate y lo engulló con pasión. Media hora más tarde salieron dos truenos del escenario, dos explosiones de luz blanca que nos estremecieron en el asiento. Al parecer estos estallidos eran la firma de presentación de aquel mago fanfarrón. Me acomodé en el asiento y me dispuse a ver aquel acto con la mirada de un niño, sin tratar de ver los hilos o de encontrar la explicación a asunto alguno. Solo siendo feliz, como mi hermana, la cual ya tenía todos los dientes expuestos con una sonrisa que haría que el Joker se viera como un hombre deprimido de cabello verde. El mago apareció con su máscara de látex negro brillante y con una especie de camisa de fuerza negra. Extendió los brazos y dos explosiones más volvieron a salir del escenario, todos aplaudieron. Mi hermana se tambaleaba en el asiento emocionada, y quizá algo intoxicada por tanta azúcar. Yo aplaudí con recato. El mago dio una vuelta sobre sí mismo y comenzó a girar hasta que de repente levitaba en el aire. Todos sonrieron y aplaudieron con mediana fuerza. Vaya chorrada, pensé. No se pueden ver los hilos, pero seguro que algo lo sostiene, ese truco es más viejo que este teatro. El mago continuó elevándose y luego dio varios giros en el aire, giros que serían imposibles de dar si es que estaba sujeto de algunos cables. Aplaudí impresionado y me dispuse a creer en sus engaños. De súbito el mago cayó en el suelo como un superhéroe. Mi hermanita estaba de pie sobre su asiento. El gran Dante. Se leyó de pronto en un letrero de fuego que apareció con bonitas llamaradas amarillas. El gran Dante. Exclamó mi hermana cuando vio aparecer el letrero. Yo la senté de nuevo en su asiento, no quería que se fuera a caer de boca, presa de la emoción del momento. El mago hizo un par de trucos sencillos, como convertir unas flores en aves de todos colores o desaparecer un zapato que mi hermana le lanzó. Me pregunto si me va a dar el dinero para comprarle otro nuevo par de zapatos tan caros como el que acaba de desaparecer. El mago esta vez sacó pieza por pieza una armadura medieval, y ahí, ante nuestros ojos impresionados comenzó a armarla para luego, cerrando unas cortinas y con un tronido de dedos, darle vida. Las cortinas se levantaron y la armadura aparentemente vacía comenzó a moverse y a tirar espallazos. Parecía un truco bueno, pero era seguro que detrás de las cortinas habían reemplazado la armadura vacía con un hombre que llevaba puesta una armadura idéntica. Todos se asombran demasiado fácil, pensé al escuchar sus gritos de emoción ahogada. Me crucé de brazos y entonces el mago, que combatía con la armadura, le dio una patada en medio del pecho y la armadura cayó al suelo hecha pedazos. Totalmente vacía.
Todos quedamos en silencio, como si ese atisbo de duda que sostenía nuestro corazón y balanceaba nuestras creencias fuera derrumbado de una patada y hecho pedazos como aquella armadura. De súbito todos aplaudieron, presas de una emoción que solo un verdadero maestro de las artes ocultas podía lograr. Incluso yo aplaudí, el truco había sido sin lugar a dudas, la comprobación perfecta de que la magia existía. Mi hermana me volteó a mirar con una sonrisa de placer, sus grandes ojos azules parecían reír con satisfacción ante mi olvidada incredulidad. Es bueno, dije meneando la cabeza. El gran Dante pidió que retiraran la armadura y se dispuso a tomar un descanso para después regresar con su acto final. Había pasado escasamente una hora. Vaya estafa, dije mirando mi reloj de un bello mecanismo expuesto. Una fortuna para un espectáculo de una hora. Me quejé. Mi hermana me miró de nuevo con reprobación y me preguntó: ¿has besado a alguien, hermano? ¿Le pondrías precio al tiempo que pudiera besarte o al solo hecho de besarte? Yo me quedé callado. De nuevo me había atrapado aquella pequeña niña artesana de elaborados retruécanos argumentales. Tienes razón, le dije cruzando los brazos. Una elegante señora a un lado de mí nos miró extrañada. 15 minutos más tarde volvió a aparecer el mago, esta vez elegantemente vestido, con un sombrero de copa, un traje negro con capa de fondo rojo y su inseparable máscara de látex. Hoy realizaré la proeza más grande de que han sido testigos jamás. Empezó su discurso, algo meloso para mi gusto. Se quitó su sombrero y lo arrojó al aire, increíblemente, este se quedó flotando, lo cual hizo que todos aplaudieran. Luego dio un aplauso y el sombrero cayó al suelo, evaporándose en el piso con una pequeña explosión. El mago lo sacó de la espalda y se lo volvió a poner. Era un truco vistoso, pero lleno de los artilugios clásicos de un embustero hechicero. Nada impresionante. Hoy serán testigos de un acto que ha fascinado a la humanidad desde el mismo inicio de los tiempos. Continuó con su discurso. El escapismo y la transportación unidos por primera vez en el acto más arriesgado e increíble de los tiempos. A este truco lo he titulado El escape de los infiernos. Dijo y sus hermosas asistentes aparecieron llevando consigo un sarcófago de madera con remaches y refuerzos de metal. Y luego otro cajón de 2 metros cúbicos de cristal transparente con refuerzos de titanio. Luego lanzó 20 pelotitas rojas entre el público y dijo que aquellos que se habían hecho con alguna de ellas podían pasar e inspeccionar el escenario y los artefactos. El público subió al escenario y constató que no existiese truco alguno en los artefactos. Y sobre todo, que no había ningún pasadizo en el suelo, ni compuertas escondidas ni trampas por las que pudiera el mago escapar a la parte de adentro del escenario. La tarima era de madera gruesa y no tenía hendiduras ni disecciones. Solo era un suelo duro y liso. El público volvió a ocupar sus asientos y el mago se dispuso a ejecutar su obra maestra. Las asistentes lo encadenaron de pies y de manos y lo introdujeron al sarcófago de madera. Luego encadenaron y pusieron candado al sarcófago y lo introdujeron al cubo de cristal transparente. El reloj comenzó a correr, y para añadir emoción a su escape las asistentes lanzaron gasolina e hicieron arder el sarcófago. Cerraron el cubo de cristal transparente, dentro del cual y ante nuestros ojos azorados, ardía el sarcófago donde se encontraba el mago. Era imposible, un escape absurdamente arriesgado, un suicidio. Las asistentes cubrieron el cubo de cristal transparente unos segundos con una manta de terciopelo negro, y luego lo destaparon. El sarcófago seguía quemándose. Flotando desde atrás del público, el mago voló hasta caer de nuevo en el escenario. Todos aplaudieron fervorosamente, levantándose de sus asientos. Tal alboroto no era normal, como no era normal la forma en la que había escapado de ahí. Incluso yo debía aceptar que era un genio del escapismo y de la magia. El sarcófago continuaba quemándose en aquel recipiente de cristal en forma de cubo. Las asistentes cubrieron el cubo con la enorme manta negra de nuevo y lo sacaron de ahí. El gran Dante cayó en el escenario e hizo una reverencia. Todos le aplaudimos a rabiar, su acto final, el escape de los infiernos, era todo lo que prometía, fabuloso, intrigante, te dejaba lleno de dudas y te impresionaba más allá de los milagros de la vida cotidiana, mucho más que un arcoíris o un nacimiento. Mi hermana estaba extasiada, gritaba y silbaba en su asiento, de pie. Intenté detener su efusividad, pero las señoras de los asientos de al lado se me quedaron mirando. Cuando abandonamos el recinto no hicimos más que hablar acerca de lo que habíamos visto. Hermano, debes aceptar que ha sido genial. Lo acepto, fue estupendo. No hago más que pensar en cómo logró escapar de ese sarcófago en llamas, abrir los candados y salir del cubo de cristal para aparecer detrás de nosotros en unos segundos.
Mi hermana sonrió con placer y meneó la cabeza. No sé cómo lo hizo, pero ahí radica la magia. Dijo mirando a través de la ventanilla del auto al paisaje que se movía. Es increíble, dije, cómo un pequeño artefacto y un escapismo pueden generar tanta fascinación. No es solo eso, hermano. Es que nos hace creer que existe algo más que esta existencia cotidiana y sencilla. Nos hace soñar despiertos y eso es una verdadera hazaña en estos tiempos grises, en este puerto repleto de gente sin luz y sin vida. Mi hermana miraba por la ventanilla recargada con su cabecita, noté que la depresión se apoderaba nuevamente de ella poco a poco. Nuestros padres habían muerto en un accidente de auto hacía 2 años. Ella iba con ellos, pero se había salvado milagrosamente. Y aunque mi pequeña no crea en los milagros, no existe otra explicación que nos diga cómo se pudo salvar de ese accidente fatal. Traté de devolver la luz a sus ojos, esa luz que hasta hoy, solo el gran Dante había puesto. ¿Cuántas funciones va a dar ese gran Dante? Le pregunté para traerla a la realidad, sabía que alguien tan inteligente como ella divaga entre los mares atormentados de su pensamiento incesante. Va a dar 7 funciones. Dijo sin dejar de mirar el paisaje recargada en la ventanilla. ¿Te gustaría que fuésemos a todas ellas? Le pregunté aguijoneando su interés. Mi hermanita pareció volver en sí y me volteó a mirar con esos juguetones ojillos azules. Pero ya vimos su función. ¿En verdad quieres verla tantas veces? Me preguntó como tratando de jugar conmigo. Ese juego que juegan algunos cuando en verdad quieren algo, pero te hacen pensarlo 2 veces para no aceptarlo sin más. Claro que quiero ver su espectáculo tantas veces como sea posible, ha estado genial. Además dicen que no da la misma función todas las noches, sus trucos cambian. Bueno, a excepción del escape de los infiernos, ese acto es el único que repite noche tras noche. Porque es su obra maestra. Mi hermana adquirió de nuevo la actitud de una pequeña niña. Sería magnífico ver ese acto de nuevo, y sería maravilloso si pudiésemos averiguar cómo lo hace. Me dijo con las mejillas sonrojadas de la emoción. ¿En verdad quisieras saber cómo lo hace? ¿Qué hay de la magia, de creer en algo más que en estas frías verdades? Le pregunté. Al diablo con eso, dijo juguetona. Es mejor siempre saber qué hay detrás, conocer la explicación de cada fenómeno. Yo sonreí con ella. Tienes razón, hermanita, le dije acariciando su mejilla sin soltar el volante. Comencemos por lo primero, dijo como toda una detective. Debemos hacernos con una de esas pelotitas rojas que lanza a los espectadores para poder subir al escenario y comprobar si no hay compuertas escondidas o un doble subido en algún lugar. El bribón lleva una máscara negra, seguramente para utilizar algún doble. Aunque, no creo que deje a su doble quemarse adentro de aquel sarcófago. Muy bien, atrapemos una de esas pelotitas, pero, el mago las lanza a los asientos de atrás, tendríamos que renunciar a ver sus actos en primera fila. Le dije sentenciando tal pérdida. Así es mejor, me respondió, además no quiero que gastes todo tu dinero en algo tan banal. Te equivocas, dije señalando el primer error que esa pequeña geniecilla había tenido en toda su vida. No es algo banal, con gusto gastaría todo el dinero por verte sonreír como lo has hecho hoy. Mi hermana sonrió con candor. Tonto, me dijo. Si yo siempre sonrío. Muy bien, debemos llegar a comprar boletos para todas las funciones, seguro si las compras todas juntas te hacen un descuento importante. Me dijo haciendo la suma en su adorable reloj calculadora. Si podía mantenerla entretenida toda la semana, daría por bien utilizada la fortuna que costaba cada una de las funciones del gran Dante. Desde que murieron nuestros padres, pocas veces había podido rescatar a mi hermana de ese abismo negro en el que se refundía a pensar. Su temperamento inteligente la hacía muy sombría y racional, con algo de acidulado cinismo a causa de tan terrible trauma. El gran Dante nos daría la perfecta excusa para ser felices de nuevo, aunque solo fuera por otros 6 días. Llegamos a casa y yo enseguida compré los boletos por internet para las funciones restantes. Mi hermana subió a su alcoba y se puso a ver algo de televisión. Como era domingo y no tenía nada que hacer, me puse a rebuscar en el sitio web del gran Dante. Era un sitio muy bien elaborado, se veía que diseñadores expertos le habían dado el color, las tipografías y el acomodo perfecto. Me fijo mucho en eso pues yo soy arquitecto, y aunque sé que parecen cosas diferentes no es así. Yo me dedico a dar un orden bello y natural a las cosas, algo que este sitio web tenía. Uno de los enlaces llevaba el nombre de su acto final. Escape de los infiernos. Ahí podías leer los detalles acerca de este intrigante truco de escapismo y transportación.
Venían fotografías y diagramas dibujados de los dos artefactos utilizados en el truco: el sarcófago que se quemaba y el gran cubo de cristal a prueba de balas de 5 centímetros de espesor en donde se metía el ataúd. Era imposible salir de ahí en 10 segundos, salir del ataúd en llamas o romper el cristal. Pero debía ser solo una ilusión óptica, no podía ser como se rumoraba, que ese pequeño sujeto tuviese poderes del más allá. Abajo venía la historia de aquel acto. Escape en los infiernos provenía de un acto que se realizaba en el antiguo Egipto, donde un hombre vendado como una momia escapaba de un sarcófago en llamas. El gran Dante decía tener ascendencia egipcia y decía haber heredado la magia de sus antepasados. Vaya tontería, dije cerrando mi computadora. Fui al cuarto a ver a mi hermana y esta se hallaba durmiendo, le di un beso en su mejilla helada y apagué la televisión. Al día siguiente retomamos nuestras actividades. Mi hermana era una personita muy responsable e independiente y yo ni siquiera le preparaba de desayunar. Cuando yo me despertaba a las 9 de la mañana ella ya se había ido a la escuela. Realmente yo no tengo hora de entrada ni de salida, tengo un pequeño despacho donde recibo los proyectos que debo realizar y la mayor parte de mis diseños y planos los realizo en casa. Tomé un café bien cargado y me fui a mi oficina. El plano en el que trabajaba me estaba dando fuertes dolores de cabeza. Era un mausoleo para la nueva embajada francesa. La antigua había sido sede de una balacera y estaba en un lugar conflictivo, por lo que habían decidido mudarse a una zona céntrica. Este encargo era muy importante y debía estar listo para el final de la semana. Con todo el alboroto del gran Dante casi olvido mis responsabilidades. Las embajadas son difíciles de organizar, debes meter a cientos de personas y darles espacios aislados, recibidores independientes, sótanos, y además de hacer caminos y pasadizos retorcidos como laberintos para la seguridad. El teléfono a un lado de mi mesa de trabajo repiqueteó y me hizo dar un mal trazo de tinta. Maldición, grité enojado. Contesté el aparato sin poder disimular mi enfado. Era un prefecto de la escuela de mi hermana. Mi hermanita rara vez se mete en problemas, como he dicho, es alguien muy inteligente. Pero desde la muerte de nuestros padres su personalidad se ha hecho más y más conflictiva, como esta maldita embajada que no me sale. Tomé mi abrigo con el tiempo contado y conduje rápidamente hasta su escuela. El director me recibió. Al parecer mi hermana había sido encontrada de nuevo husmeando en la dirección, buscando algo, pero no había dicho qué. Mi hermana estaba sentada en una de las sillas de la dirección con su carita inocente y confundida, mirando hacia el suelo. Yo hablaré con ella, le dije al director, el cual me miró con duda, pero aceptó. Un oficial de policía estaba ahí, no comprendí su presencia. El director decidió que mi hermana debía tomarse el día, así que me la llevé a mi despacho. Me puse a dibujar sin hablarle, ya sabía que a veces, debía esperar a que ella pronunciase la primera palabra. Con las personas sumamente inteligentes no valen los engaños, interrogatorios ni reprimendas. Ella me diría lo que pasaba cuando se sintiera cómoda. La senté a un lado de mi mesa de trabajo. Su presencia hizo que me sintiera mejor y los trazos fluían con naturalidad y arte. La creatividad me llenaba los pulmones como un fresco campo de flores de manzanilla. Encontré lugar para los sótanos, los baños y los recibidores independientes. Perdóname, hermano, dijo al fin mi hermana mirándome con sus redondos ojos azules. Detuve mi plumilla entintada y la miré también. Lo sé, hermana, le dije. Sé que no ha sido fácil para ti la muerte de nuestros padres, y aunque trato de darte todo lo que puedo, nunca será igual. No es igual, ni tampoco mejor, dijo. Pero estoy muy satisfecha contigo, no te cambiaría por nadie, aunque me ofrecieran regresar a la vida a mamá y a papá. Sonreí con ternura y me senté al lado de ella. La abracé y lloró en mis brazos. ¿Quieres decirme lo que pasa?, le pregunté con ingenuidad, pensando que me diría que era lo que buscaba en la oficina del director. Ella no respondió, aún no estaba lista. A las 7 de la noche salimos de la oficina y nos fuimos directamente a la siguiente función del gran Dante. Mi hermana protestó por llevar aún el uniforme de su escuela, pero en verdad ya no había tiempo para ir a casa. El teatro donde se presentaba este espectacular mago estaba de nuevo lleno hasta reventar, a pesar de que hoy no era domingo sino un día laboral. Nuestros asientos esta vez estaban en la parte de atrás desde donde no se veía bien el escenario, pero gracias a las gigantescas pantallas podíamos seguir su actuación con goce de detalle. El gran Dante salió de nuevo con un retraso de media hora. Mi hermana me volteó a mirar antes de que yo dijese nada. En efecto, como me habían contado, y como decía su página web, los actos que realizó el gran Dante esta noche fueron totalmente diferentes al del día anterior.
Comenzó dando vida a un pañuelo rojo, el cual se movió por todo el escenario y luego flotando se hizo nudo y desapareció en el aire. Nada impresionante. El espectáculo siguió entre trucos interesantes y vistosos, pero nada extraordinario. Al llegar al final de la primera parte, en lugar de la armadura con vida esta vez hizo que una de sus asistentes se colocara en una gran guillotina que dejó en mitad del escenario, la colocó ahí, le cubrió la cabeza con una funda negra y dejó caer la enorme cuchilla. Lo que parecía la cabeza de la asistente envuelta en la funda negra cayó en una canasta. Todos ahogaron un quejido de asombro, el público se quedó callado. Luego el gran Dante levantó la cabeza envuelta en la funda negra de la canasta y la colocó de nuevo, hizo que subieran la cuchilla, con sus manos deteniendo la cabeza. Retiró las manos y quitó la funda, la asistente tenía su cabeza de vuelta como si nada hubiese pasado. Todos vitoreamos y aplaudimos. Fue increíble, no había posibilidad de esconder nada, todo ocurrió delante de nuestros ojos asombrados. De nuevo el mago salió en el intermedio para tomar un descanso. Esto de hacer magia debe ser muy cansado. Mi hermana sorbía con placer de su gran vaso de refresco, meneando los pies, divertida. Yo la miré con ternura y removí sus cabellos dorados. Estoy ansiosa porque empiece el escape de los infiernos, me confesó sin dejar de mirar las enormes pantallas, en donde ponían imágenes del tour del mago por ciudades de todo el mundo realizando pequeños trucos ante el público de las calles. Yo también, cacharemos una pelotita, le dije estirando la mano, ella me estrechó con vigor. La cacharemos, pero tú eres muy malo para esto, hermanito, déjamelo a mí, solo levántame. Muy bien, le dije. Sonreí y me sentí muy satisfecho, solo en las funciones del gran Dante la veía tan relajada, tan feliz, tan normal. El gran mago regresó al escenario y sus asistentes acomodaron el enorme cubo de cristal y el ataúd. Esto es algo nunca antes visto, dijo continuando con su discurso. Momentos después arrojó las pelotitas rojas para que los afortunados que se hicieran con una de ellas pasaran a revisar que no hubiese trampas ni trucos en el escenario o en los aparatos. Yo levanté a mi hermana por encima de mí para que atrapara una de esas pelotitas, pero no pudimos lograrlo. Decepcionados regresamos a nuestros asientos mientras 14 personas pasaban al escenario. No nos queda más que prestar atención a cada detalle, me dijo mi hermana clavando su pequeña mirada a las enormes pantallas. Ojo de águila, dije señalando mis ojos y luego a la pantalla del lado derecho. El gran Dante fue metido en el ataúd, que aseguraron con cadenas y candados. Y luego el ataúd fue metido en el enorme cubo de cristal, le prendieron fuego y lo cerraron con llave. El cronómetro comenzó a correr, 10 segundos después el gran Dante regresaba flotando hacia el escenario desde atrás de las butacas, mientras el ataúd se calcinaba en el interior del gran cubo de cristal. Habíamos visto cada momento y no notamos nada raro. Era un truco perfecto, o más bien, era magia pura, el sujeto quizás sí tenía herencia de los grandes magos egipcios. No vi nada extraño, dijo mi hermanita una vez en el auto, haciendo anotaciones en una pequeña libreta. ¿Qué anotas?, le pregunté. Quizás sé cómo lo hace, me dijo sin dejar de escribir. A ver, cuéntame tu teoría, le dije desacelerando un poco el carro. Mi hermana terminó de anotar y me contó su versión del truco. Bueno, dijo un poco avergonzada de contarme su teoría. Creo que utiliza un muñeco. ¿Un muñeco?, le pregunté. Sí, pero un muñeco electrónico que se mueve de manera muy natural y presenta el truco. Este muñeco es metido en el sarcófago y es quemado. Solo traen 7 muñecos, por eso es que solo presenta 7 funciones en cada ciudad, en lo que le fabrican más robots para otras presentaciones. No pude evitar sonreír burlonamente. Oye, me reclamó mi hermana. Tú tienes algo mejor. No, no me burlo, dije volviendo a ponerme serio. Es una buena teoría, pero debe ser un muñeco muy realista, le señalé. Pues esa es la razón de que lleve una máscara negra todo el tiempo. Si no, veríamos que es un androide, dijo mi hermana muy convencida. Puede ser. Aunque, se mueve muy naturalmente, he visto esos androides japoneses moverse como hombres de hojalata, muy toscos. Objeté. Pues son androides muy especiales, hermano, es la única explicación. ¿Tú viste cómo lo metieron en el sarcófago? Es imposible que salga de ahí en 10 segundos. Además no se movía tan naturalmente, hizo los mismos ademanes ensayados y acartonados de ayer. Tal vez tengas razón, nena. Es buena teoría, no la descartaremos, pero debe ser muy caro quemar un androide cada día. Hermano, el tipo es inmensamente rico y cobra una fortuna en un auditorio lleno. Lo que debemos hacer es subir al escenario y comprobar que es un androide, picarlo con un alfiler o algo.
me dijo mi hermanita con esa intensidad en sus ojos. Se había propuesto desenmascarar las trampas del mago que tanto admiraba como proyecto personal y yo estaba más que encantado de ayudarla. Pero primero debemos ser capaces de atrapar una de esas dichosas pelotitas, dije dando un volantazo. Mira por dónde vas, dijo mi hermana molesta. Perdóname. Bueno, dijo. Mañana intentaremos atrapar una o robársela a alguien que sí la atrape. Los dos sonreímos. Llegamos a casa a eso de las 10:30 y dormimos a pierna suelta sin cenar. Al día siguiente mi hermana me pasó a despertar y tomó el autobús hacia su escuela. Me tapé con las cobijas al pensar que tenía que ir a mi oficina a terminar esos odiosos planos de la aburrida embajada francesa. Eran las 7 de la mañana. Muy temprano para mí, así que me envolví en las cobijas y me dispuse a dormir un poco más. Pero esas ganas de orinar que nos dan cuando nos despiertan hicieron que inevitablemente me levantara de la cama. Desde el baño podía ver mi cuarto. Yo soy un fanático del béisbol, así que mi recámara está adornada con fotografías de celebridades de este deporte, bats, guantes y pelotas. Eso es, dije corriendo hacia mi cuarto. Si llevo uno de mis guantes podré atrapar una de las pelotitas. Luego tomé una pelota y la lancé hacia mi guante. Una idea más perversa me llegó de repente. ¿Por qué mejor no llevas una pelotita roja?, me dijo una voz en lo más profundo de mi cabeza. Era una gran idea. Esta vez solo habían subido 14 espectadores, nunca atrapan las 20 pelotitas, algunas se pierden entre los asientos. ¿Qué más da si subimos nosotros con una pelota falsificada? Aunque nos descubran, tampoco nos van a meter a la cárcel. Sonreí divertido por mi travesura y me dispuse a pasar por una juguetería de camino al trabajo. Visité varias jugueterías. Tenían pelotas de todos tamaños y colores, pero ninguna que se pareciera a las pelotitas que lanzaba el gran Dante. Decepcionado me dispuse a ir a mi despacho cuando en un pequeño parque vi a un hombre maduro jugar con su perro lanzándole una pelotita del tamaño y el color ideales. Corrí hacia él y olvidando mi vergüenza le dije que me la vendiera, que la necesitaba para mi hermanita, que ella había perdido una igual y la haría muy feliz. Por supuesto no le iba a decir mi plan de hacerla pasar como una de las pelotas que lanzaba el gran Dante. Podría ser un fanático y querer utilizarla para la misma trampa. El señor me miró confundido y me la regaló con una nerviosa sonrisa. Por la tarde recogí a mi hermana del colegio y la llevé a comer. Mientras comíamos hice unos pases mágicos y aparecí la pelotita roja delante de ella. Mi hermanita rió. «Qué mal truco, hermano, la sacaste de tu manga». Yo me la quedé mirando, sosteniendo la pelotita delante de ella. Ella lo comprendió. «Tramposo», dijo sonriendo con intensidad y tomando la pelotita entre sus manos. «Es un buen plan». «Muy bien, hermano, no eres tan tonto como creía», me dijo sonriendo, mientras yo la ahorcaba con cariño y la mordía en sus frías mejillas. La gente se nos quedó mirando. La gente siempre se nos quedaba mirando, debe ser porque somos algo infantiles para nuestra edad. Yo tengo 28 años y ella 12, y aunque está en esa transición entre adolescente y niña, tal vez por el trauma del accidente de nuestros padres ha sufrido un ligero retroceso y es más infantil de lo normal. ¿Qué importa? La gente debería mirarse a sí misma en lugar de juzgar siempre a los demás. Además, mi hermana es más inteligente que cualquiera de ellos, no creo que nadie le ganara en una discusión seria, es una geniecilla. Acomodados en las butacas de nuestros asientos alejados de la primera fila esperamos a que llegara el escape de los infiernos. El gran Dante apareció y anunció su acto final. Era verdad, sus movimientos eran muy acartonados, y ahora que lo pensaba, algo robóticos, era posible que estuviésemos viendo moverse a un androide y solo escuchar su voz. El muñeco nos movía de la cintura para abajo, y sus ademanes eran muy mecanizados. Mi hermana me volteó a mirar con una sonrisa de tener razón. El gran Dante anunció que lanzaría las pelotitas, pero esta vez lanzaría pelotitas azules. «Maldición», dije en voz alta haciendo que las personas en las butacas de al lado voltearan a mirarme. «¡Qué porquería!», protestó también mi hermana. «Vaya, ese gran Dante también es un psíquico, ha leído nuestro plan». «Ni hablar», dije resignándome. Sin embargo, la teoría de mi hermana podía ser correcta, las asistentes eran las que lanzaban las pelotas y el gran Dante apenas si se movía de medio del escenario. Ellas lo cargaban y lo metían en el sarcófago. El gran escape de los infiernos terminó con la clásica ovación del público, todos estaban extasiados, menos mi hermana y yo, estábamos realmente obsesionados con comprobar la verdad detrás del truco. Conduje a casa mientras mi hermana hacía más anotaciones en su libretilla. La miré escribir de reojo. «Tengo una clave más», dijo mi hermana con una mueca de detective.
Cuando se está incendiando el sarcófago cuentan 10 segundos, luego regresa el gran Dante y cubren el cubo de cristal con una enorme manta negra. ¿Por qué?, preguntó mi hermana. No lo sé, respondí. Miré fijamente, me pareció ver unas chispas. Quizás si lo dejan descubierto y se continúa quemando delante de todos, se deshace el ataúd y podríamos ver los circuitos y cables del androide quemándose. Exacto, dije aceptando de lleno su teoría. Por eso tarda 10 segundos en aparecer, es el tiempo que tarda el ataúd de madera en calcinarse y exponer a la vista al robot quemándose. Los dos nos miramos satisfechos, llevábamos la mitad del caso resuelto. Solo faltaba la otra mitad, comprobar que el hombre en el escenario era un robot. Pero para eso debíamos poder subir. El día siguiente regresó mi asistente, había estado de vacaciones. Dado el tamaño minúsculo de mi despacho de arquitectura no le podía ofrecer seguro médico, ni prestaciones. Pero sí le podía dar un par de semanas libres al año. ¿Llegas antes? ¿Por qué acortaste tus vacaciones?, le pregunté al verla entrar por la puerta delantera. Mi asistente es una bonita mujer de 22 años, pelirroja y llena de pecas, como una niña grande. ¿Estás bromeando?, me preguntó. Regresé para ver al gran Dante, dijo arrojando un periódico en mi mesa de trabajo. En primera plana estaba con letras gigantes, el escape de los infiernos. Y una nota central que hablaba maravillas de aquel milagroso acto, con fotos del público enardecido. Publicidad barata, dije arrojando el periódico y regresando a dibujar mi plano. Oh, lo olvidaba, mi jefe es un descreído, un Grinch gruñón y amargado. Yo reí con estas palabras. No lo soy, de hecho, he comprado boletos para todas las funciones. Vaya, me dijo sorprendida, parece que mi jefecito está regresando a sus días de infancia, tranquilo, le pasa a todos los viejos. Yo reí de nuevo, su espontaneidad me complacía más que sus trazos. ¿Y ya tienes boletos?, le pregunté volteando a verla. Ya deben estar agotados, el tipo es todo un suceso. Por supuesto, compré mi boleto desde el domingo y de hecho, es para hoy. Solo es uno, no tengo tanto dinero como tú, hombre poderoso. Dijo con una sarcástica sonrisa. Basta, me haces sonrojar, dije. No puedo abrir el océano, mi poder se limita a dibujar casuchas y aburridas oficinas de gobierno. ¿Sigues con la embajada francesa?, me preguntó acercándose a mi plano, su olor a frutilla era delicioso. Así es, me va a sacar canas verdes esta cosa. No te preocupes, yo lo continúo, ve a tomar un descanso, dijo tan servicial como siempre. No, le dije, y saqué de mi bolsillo la pelotita roja, lanzándosela. ¿Quieres que me vaya a jugar?, me preguntó con ironía botando la pelotita. Me levanté y le grité un poco histérico. No, no la botes, no la vayas a perder. Ella se quedó pasmada. Cálmate, tanto trabajo te está poniendo loco, me dijo agarrando la pelotita. Lo siento, es que me costó mucho trabajo conseguir esa dichosa pelota, la necesito para subir al escenario con el gran Dante. De hecho te la di porque quiero que vayas al centro y me consigas otra pelotita igual pero de color azul. O mejor, tráete de todos los colores, deben ser de ese tamaño exacto, y de ese mismo material. Mi asistente me miró extrañada. Vale, me dijo, qué petición tan extraña, jefe. Le sonreí. Sé que puedes cumplirla, eres la mejor asistente que he tenido. Ella se rió. Vamos, soy la única asistente que has tenido, y en todo caso, la única que soporta tus locuras. Llévate mi auto, le dije aventándole las llaves. Ella es maravillosa, es oro, aparte de tener un trazo excepcional, siempre está dispuesta a hacer todo por mí. Lleva conmigo un año, me ayuda mientras termina la carrera. Espero que se quede conmigo mucho más tiempo. El tiempo pasó sin que yo lo notara, cuando me pongo a dibujar y a diseñar espacios el tiempo se escurre entre mis dedos como agua. Mi asistente atravesó la puerta haciendo sonar la campanilla que había puesto en ella. Bueno jefe, me dijo algo cansada. Me costó trabajo, pero aquí están tus pelotitas. Sacó una bolsita negra de su bolso de mano y me la entregó. Busqué en el interior y saqué pelotitas de todos los colores, azules, rojas, amarillas, verdes y hasta púrpuras. Eran del mismo tamaño, del plástico suave y brilloso, tenían la marca grabada, pero eso no importaba. Eres una maravilla, le dije atesorando esas pelotitas. Claro que lo soy, dijo sacando también un emparedado de esos que tanto me gustaban, de los que vendían en la cafetería del muelle. Apuesto a que no has comido, jefe. Apuestas bien. Eres un ángel caído, mi mujer maravilla, dije tomando el sándwich. ¿Lo ves, jefe? Deberías aumentarme el sueldo. Los dos reímos.
Aunque dicen que entre cada broma, la verdad se asoma. Laura, como se llama mi asistente, miró una foto que tenía ahí de mi hermana. Es muy bonita, dijo. Tenía 10 años cuando se la tomaron, le dije quitándole la foto y mirándola. ¿La vas a llevar a ver al gran Dante?, me preguntó. Yo no respondí, estaba recordando. Esa foto se la había tomado yo, el día del accidente de nuestros padres. Se la tomé cuando iba a subirse al carro. ¿Cómo funciona el destino?, me pregunté. ¿Acaso el pequeño retraso que ocasioné al tomarle la foto, hizo que las cosas se acomodaran para que atravesaran justo al mismo tiempo que aquel camión maldito? Esa pregunta siempre me ha obsesionado. Siempre me hace pensar. ¿Qué hora es?, le pregunté a mi asistente regresando a la realidad. Laura miró su pequeño reloj de pulsera. Son las 5, jefe. Mi hermana, pensé. Debo irme, dije. ¿Te veo en el teatro para la función de hoy, jefe? No creo, mi asiento está muy alejado y tú tienes un boleto de primeras filas. Eres la asistente poderosa, dije sonriendo y subiendo a mi auto. Debía recoger a mi hermana y ya había salido del colegio. Mi hermana ya me estaba esperando con ese gesto gruñón que tiene cuando llego tarde. Subió a mi auto con su mueca de molestia, pero yo sabía cómo endulzar su amargura. Mira lo que hay en esa bolsa negra, le dije. Mi hermana obedeció de mala gana. De pronto su carita se iluminó. Las pelotas. Esta vez no podemos perder, dijo sonriendo. No, no podemos perder. A menos que al gran Dante se le ocurra esta vez aventar conejos o monos. Mi hermana y yo reímos divertidos de tal ocurrencia. Era el cuarto día que se presentaba el gran Dante, un miércoles con cielo despejado y una maravillosa luna llena. Vi a mi asistente bajar del taxi a lo lejos, me saludó, pero no quise ir a saludarla, le devolví el saludo de lejos. Mi hermana de por sí estaba algo enojada porque la recogí tarde, no me perdonaría desviar mi atención con mi bonita asistente, aunque no lo acepte es algo celosa. Nos acomodamos en la butaca y esperamos a que empezara el espectáculo. Debíamos comprobar si aquel gran Dante del acto final, el que se subía al escenario y presentaba el escape de los infiernos, era en realidad un androide. Mi hermanita tenía bien agarrada la bolsa negra con las pelotitas, daba ternura verla ahí agazapada en su asiento como un gato, esperando el momento de saltar al escenario. Después del intermedio era tiempo del acto final. El enorme telón rojo subió y el gran Dante estaba en medio del escenario extendiendo los brazos con movimientos acartonados y robóticos. Sus asistentes lanzaron las pelotitas, que esta vez eran rojas. Perfecto, pensé, podríamos subir los dos al escenario. Mi hermana y yo tomamos cada uno una pelotita y caminamos por el pasillo junto con los demás afortunados. Esta vez solo 10 personas habían alcanzado una pelota, 10 y nosotros 2. Yo me dediqué a inspeccionar a fondo el cubo del cristal. Era de cristales gruesos y fuertes unidos con largos remaches de acero, se podían sentir con la mano. El ataúd era de madera resistente, no era de aserrín comprimido ni de madera hueca. Lo más importante era la plataforma, el suelo del escenario. Me puse de rodillas para verlo de cerca, ninguna ranura, ningún indicio de una compuerta o algo parecido. Mi hermana fue menos sutil que yo y sacando una enorme aguja de su bolsillo fingió tropezarse y dio un pinchazo en la pierna al gran Dante. Este dejó escapar un agudo quejido de dolor y se abrazó la pierna. Mi hermana se sorprendió. Lo lamento, gran Dante, mi pulsera tiene agujitas, dijo mi hermana. El mago se rascó la pierna e hizo una seña con las manos. Las señoritas nos hicieron bajar del escenario. Era sin lugar a dudas el gran Dante en persona, o cuando menos una persona viva. Cuando regresamos a nuestro asiento mi hermana miró su aguja, tenía sangre en la puntita. Está vivo, dijo mirando la aguja, desilusionada por comprobar la falsedad de su teoría del androide. ¿Y el escenario?, me preguntó recobrando esperanza. Nada raro, le dije con una mueca. El escape de los infiernos culminó de nuevo entre grandes ovaciones y aplausos. Mi hermana y yo condujimos a casa de nuevo intrigados, más intrigados que nunca. Mi hermanita sacó su libretilla y rayoneó su primera teoría. Luego escribió una segunda. Te equivocaste con el androide, le dije. A menos que sea un androide que sangra y se queja, en todo caso sería un androide mucho más sofisticado de lo que pensamos. Olvida eso, dijo mi hermana con esa mueca gruñona que tenía cuando algo le interesaba. Era una teoría simplista y sin fundamentos verdaderos. Sin embargo, hay mucha maldad en el mundo, dijo mi hermana con un tono caótico.
En este momento se están efectuando muchos sacrificios humanos, en cualquier lugar del planeta, se están asesinando a mujeres y niños y ofreciendo su sangre a dioses aterradores, a seres nacidos de las oscuras profundidades de las mentes depravadas de un sinnúmero de sectas. Dijo mi hermana con un tono tan sombrío que me dieron escalofríos. Traté de mantener el volante del auto estable mientras debatía con ella. Es como el día y como la noche, hermana, debe haber maldad para que podamos ver la bondad, de otra manera seríamos egoístas y desagradecidos. Eso lo sé, me respondió con su mirada inteligente. Pero a lo que me refiero, hermano, es a que, en este mundo lleno de maldad, es probable que el mago esté quemando gente viva, el que presenta el truco es un doble, por eso lleva una máscara y luego es metido en ese ataúd para morir. La gente es menos costosa que un androide, y las personas son capaces de las mayores atrocidades para conseguir atención y sobre todo dinero. Enfrené el carro de pronto, estacionándome delante de una de esas tiendas de autoservicio que tienen miles de sucursales en cada esquina. Bajé del auto y compré un par de botellas de agua. Es una teoría muy cínica, hermanita, y a decir verdad, me preocupa que tú creas eso. Este acto bello de magia se está convirtiendo en una obsesión algo macabra. Mi hermanita sonrió bebiendo de su botella de agua. Quizá la muerte de nuestros padres me ha convertido en una persona sombría, pero el cinismo es la desvergüenza de realizar actos deplorables. Yo solo veo a través de los actos deplorables de los demás. Quizá tan solo soy muy sincera, este no es un mundo bello, hermano, me gustaría creer que sí lo es. Que un ser mágico puede desaparecer. Pero todo lo que tenemos es una verdad a la que aferrarnos y en este mundo práctico de fenómenos físicos y químicos, la realidad puede ser aplastante, pero no por eso debemos dejar de verla. La explicación más simple es a menudo la correcta. Me tomó un momento comprender sus palabras, esta niña podía decir 1000 cosas en una sola oración, aguijonear mi pensamiento con las 1000 avispas argumentales que salían de su pequeña boca llena de sabiduría. Es posible, dije rindiéndome ante ella como siempre lo hacía, como se hace ante alguien más inteligente que nosotros que nos aplasta con su visión lógica e irrefutable del mundo. Pero si es así, se están cometiendo crímenes imperdonables en cada función, debemos hacer algo. Mi hermana anotó otras cosas más en su libretilla. La policía debe estar con ellos, así que no vale denunciarlo. Debemos exponerlo ante el público, dijo mi hermana terminando de anotar. ¿Pero cómo? Le pregunté como esperando la solución de sus labios infantiles. No lo sé, hermano, pero se nos debe ocurrir algo en estos días. Ya solo quedan 2 funciones más. Arranqué el automóvil y nos fuimos a casa. Al día siguiente no hacía más que pensar en cómo exponer las atrocidades de este tal Dante al público. Ese mismo público que había ido a vitorearlo debía ver lo que hacía y debía en todo caso repudiarlo. Pero primero debíamos estar seguros de que en verdad estaba quemando gente y fingiendo un escape milagroso. No, era seguro que estaba quemando gente, no había otra explicación, el escape era imposible y un engaño delante de nosotros, sin pasadizos ocultos era absurdo. Me llegó un paquete desde la oficina de un amigo arquitecto que vivía en Estados Unidos. Le había pedido los planos del teatro donde se presentaba el gran Dante desde el lunes. Los desenvolví ansioso y los revisé, era un diseño perfecto, hermoso, una majestuosa obra de arte que mezclaba el buen gusto por el diseño con la funcionalidad y la ergonomía de los espacios. Fui directamente al escenario. Aparte de las tarimas de soporte y los espacios lógicos que quedan por debajo de la plataforma principal no había nada. Ningún hueco, sótano o pasadizo. Es decir, un escape por debajo del suelo era a todas luces imposible. Si no escapaba por una compuerta y sus aparatos no tenían mañas visibles, solo quedaba una explicación, estaba quemando gente viva. Recordé la música estruendosa que ponía durante su escape, bien podía ser para darle más dramatismo a la escena, bien para ocultar los gritos de dolor de la persona calcinada. Me aterraron estos pensamientos. Mi asistente entró a eso de las 11 de la mañana, traía 2 enormes cafés. Perdóname jefe, pero la desvelada de ayer no me dejó llegar temprano. Gracias, le dije tomando el café que me había traído. No te preocupes, llegas justo a tiempo. Le llevé unos planos que había dibujado hasta su mesa de trabajo, enfrente de la mía, para que los entintara. El diseño del ala oeste de la embajada estaba casi terminado, de hecho, gracias a su milagroso regreso, podría entregar el proyecto a tiempo. Cierto, los milagros no existen, solo las felices casualidades, y las infelices también. Debía trazar los demás planos, pero no dejaba de pensar en el escape a los infiernos, ese escape aparente, era más bien la entrada al infierno de los infelices dobles que metían para ser calcinados en ese ataúd.
Te ves muy perturbado, jefe, dijo mi asistente al ver cómo el sudor resbalaba por mis mejillas. Lo lamento, es que debemos entregar el diseño de la embajada el viernes y hay mucho trabajo. Muy bien, dijo mi asistente regresando a entintar los planos. Estuvimos unos minutos en silencio, trabajando. A decir verdad, dije de repente, estoy un poco obsesionado con el escape de los infiernos. Ella sonrió. Un acto magnífico de escapismo y transportación, asombroso, ese gran Dante es un genio, no creo en la magia, pero él podría ser un superdotado, un mentalista como los que hay en la India, quizá todo tenga que ver con el poder mental, si podemos bloquear el dolor, ¿por qué no creer que podemos transportarnos a un lugar? Me dijo mi asistente emocionada. Sus argumentos eran algo tontos, pero sonreí con amabilidad. No, le dije. Debe haber algo detrás, la magia no existe, todo son ilusiones, y yo me he propuesto descifrar cómo lo hace. El teléfono de mi oficina volvió a sonar haciéndome dar un brinco. De nuevo era el director de la escuela. Termina de entintar los planos, le dije a mi asistente y salí de ahí rápidamente ante una mirada suya de confusión. De nuevo mi hermana había sido sorprendida en la dirección de la escuela, buscando algo y como la vez anterior, no había querido decir qué buscaba. El director me recitó esta vez un extenso sermón. 2 oficiales de policía estaban ahí, vaya exageración, es una niña que perdió a sus padres, que está confundida, pensé. El director meneó la cabeza y me miró. Mi hermana miraba al suelo, avergonzada, sentada a un lado mío. Me disculpé 1.000.000 de veces por lo ocurrido y salimos de ahí. Condujimos a casa. Telefoneé a mi asistente y le dije que no regresaría ese día a la oficina, que terminara los planos. Durante la comida traté de hablar con mi hermanita, cosa de veces demasiado difícil. Fui más brusco en esta ocasión, no podía permitir que mi hermana hiciera lo que quisiera, descuidara sus estudios y se metiera en la dirección solo por ser muy inteligente. Me pareció que al ser el hermano mayor que la quería y la consentía, estaba descuidando mi papel de persona responsable que pone normas y límites. ¿Quieres hablar de lo que sucedió en la dirección? Le pregunté con frialdad. No, me dijo y comió un bocado. Vamos hermana, eres muy inteligente, y sé que yo no lo soy, no tanto como tú. Pero deja que te ayude, ¿puedo ayudar? Dime lo que está pasando, esto no puede seguir así. El director dijo que te expulsarían de la escuela la próxima vez. Lloriqueé como una niña. Mi hermana me miró con esos ojos azules que parecían de hielo. Puede negarme entrar a la escuela si lo desea, aprendo más en mis libros que hay. Ese no es el punto y lo sabes. Le dije elevando el tono de voz y señalándola con mi tenedor. Mi hermana dejó de comer y se limpió con la servilleta. El punto es que ustedes no pueden comprender lo que sucede conmigo. Dijo algo alterada. Pues explícamelo, soy tu hermano y te amo, grité. No podrías entenderlo, no quieres entenderlo, estás cómodo viviendo en la mentira. Me dijo también gritando. Pues hasta que me lo expliques a fondo, hasta que me digas qué es lo que buscas en la dirección y por qué te comportas así. No habrá más regalos ni cosas para ti, y eso incluye al gran Dante. Mi hermana azotó su tenedor y subió a su alcoba. Sé que estaba sobreactuando, estábamos sobreactuando los dos. Pero necesitaba saber qué pasaba con ella y si debía chantajearla como hacían las familias tontas, lo haría. Ya había probado todo lo demás. No pude seguir comiendo, nunca había peleado de esa manera con mi hermana y sentí náuseas. Me senté en el sillón y me puse a perder el tiempo en mi computador personal. Después de revisar mis correos se me ocurrió buscar cosas acerca de la magia. Fui saltando de página en página, de vídeo en vídeo, de foro en foro, viendo trucos baratos, otros muy buenos. Y llegué a profundizar en la historia. Se rumoraba que un mago en la antigüedad, en la Turquía del siglo XVII, existió un mago llamado el Turco, el cual tenía un acto muy impresionante, el cual consistía en escapar de un barril al cual atravesaban 30 espadas y era arrojado al río, y aparecer en lo alto del escenario. Tiempo después se descubrió que estaba utilizando dobles que eran arrojados muertos al mar en aquel barril, mientras el turco esperaba para hacer su aparición triunfante en lo alto del escenario. La policía encontró algunos barriles con los cadáveres en el medio del océano, pues a muchos de ellos los arrastraba la corriente y no los podía recuperar el turco para deshacerse de ellos. Fue condenado a morir en un barril, de la misma forma en que habían muerto sus dobles por años. Está haciendo lo mismo. El gran Dante está realizando el mismo truco más de 3 siglos después. Exclamé casi tirando la computadora de mi regazo.
Debíamos exponer su maldad ante todos, sin embargo hoy no podríamos hacerlo, esa chiquilla terca no saldría de su postura, y yo no podía tampoco dar mi brazo a torcer, su bienestar era por ahora, más importante que este acto criminal. Mi prioridad era llegar al fondo del misterio de mi hermana antes que al fondo del misterio del escape de los infiernos. Por la noche, aún con tiempo de llegar a la función, subí a la alcoba de mi hermana para ver si su postura había cambiado, pero no era así, en absoluto, seguía determinada de guardar silencio, a guardar en secreto su misterio. Le di las buenas noches y me fui a mi recámara a descansar olvidándome por ahora del gran Dante. Una pequeña manita fría me despertó a las 6 de la mañana. Hermano, me dijo una vocecilla aguda. ¿Qué pasa? Le pregunté volviendo en mí. Perdóname por haber sido tan terca y tan grosera ayer, me dijo abrazándome. Me tallé los ojos terminando de despertar y la abracé también. No te preocupes, pequeña. Le dije, es que me importas demasiado. No debí presionarte, perdóname también. Mi hermana me soltó y se sentó en mi cama mirando a las sábanas. Buscaba las fotos de nuestros padres. Dijo de repente muy seria. ¿Las fotos de nuestros padres? Le pregunté confundido. Sí. Mi mamá me dijo que ellos fueron en ese mismo colegio y que bailaron juntos el día de la despedida. Pero había perdido las fotos, que el director se había quedado con una de las fotos que les tomaron, que seguro la tendría en su oficina. Mi mamá iba a pedírsela el día después de su accidente, pero ya no pudo hacerlo. Solo quería recuperar esa foto, es todo. Me confesó mi hermana sollozando. Sentí un remordimiento terrible que me carcomió el corazón como un insecto voraz a una hoja tierna. Abracé a mi hermanita. Pequeña, debiste pedírsela, él te la hubiese dado sin duda. Debes confiar en la gente. No, me dijo con ira. No me la hubiese dado. Ellos quieren que olvide a mis padres, como si pudiera desaparecerlos de mi mente y dejar de pensar en ellos, pero no es así. No es tan fácil. Yo mismo iré a pedirle la foto, hermana, iré el lunes, te lo prometo. Pero tú debes prometerme que vas a socializar más en clase, que vas a jugar con sus reglas, sé que puedes hacerlo, eres inteligente, sígueles el juego. Aquí puedes ser todo lo sombría que quieras y decir cosas escandalosas, pero en la escuela debes ser más alegre, más como ellos. ¿Entendido? Le pregunté levantando su carita llorosa. Lo entiendo, hermano, me aseguró limpiándose las lágrimas. Te lo prometo. Ahora vete a arreglar, el autobús ya casi pasa y no querrán subir a La Llorona. Mi hermanita se rió con mi tontería y fue a lavarse. Por la noche iremos a ver al gran Dante, ¿verdad? Me preguntó ansiosa antes de irse. Por supuesto, mi vida, iremos a verlo. Le dije sonriendo. Vaya, ¿quién diría que el chantaje rinde tan buenos frutos? Después de todo, mi hermana es solo una niña. Mi asistente habló toda la mañana, yo no le puse gran atención, estaba pensando en el escape de los infiernos y en cómo podría revelar su terrible acto ante el público. ¿Entonces crees que el escape de los infiernos sea real? Le pregunté a mi asistente de pronto. ¿Ahora sí quieres hablar, jefe? Me preguntó Laura algo resentida. Lo lamento, es que tengo 1000 cosas en la cabeza, este trabajo, mi hermanita. Lo comprendo, me dijo sonriendo con ternura. Y no, obviamente no creo que el escape sea real, pero el truco debe ser magnífico, me dijo con un gesto de ilusión infantil. Yo no creo que sea tan magnífico, sino más bien macabro. Te acabo de enviar un correo, revísalo, le dije con malicia. Mi asistente sacó su celular y abrió el correo. Unos minutos más tarde y con un gesto de desagrado me dijo. Pero qué horrible, bueno, supongo que era normal en esos tiempos medievales cometer tales atrocidades para entretener al público. Y en estos tiempos también, dije con una sonrisa oscura. ¿Crees que el gran Dante está haciendo lo mismo? Me preguntó con visible preocupación. Así es la única explicación que se me ocurre para el escape de los infiernos. ¡Qué horror!, exclamó. Quisiera delatarlo delante del público, porque estoy seguro que está coludido con la policía local. Cuando hay tanto dinero de por medio, es seguro que hay muchos involucrados, sentencié. Maldito, se vuelve rico con la muerte y la depravación, irá al infierno, eso es seguro, y no habrá escape de ahí, exclamó mi asistente. Bueno, si es que tu teoría es real. Es muy probable que lo sea, no hay otra forma de escapar en tan poco tiempo. Si hubiese comprado más boletos para sus funciones restantes te ayudaría, me dijo mi asistente con una luz en sus ojos cafés. Lo sé, pero esta es una locura que debo hacer yo solo. Esta noche comprobaré por fin si el truco es real, dijo mi hermana con un aire decidido. Yo me inquieté un poco.
Por la noche, de nuevo entre el público, esperamos el gran acto final. Mi hermana me dijo que tenía un plan, uno infalible, pero no quiso decirme de qué se trataba. Estaba intrigado. Cuando nos llamaran al escenario a comprobar que no hubiese trucos, lo llevaría a cabo. Esta vez las asistentes lanzaron pelotitas de color azul, no había problemas, llevábamos un arsenal de ellas. Mi hermana y yo, caminamos con las personas, que esta vez eran un montón, mi hermana corrió hasta el frente, los guardias iban contándonos para dejarnos subir, una persona delante de mí fue la número 20. Usted ya no puede pasar, me dijo un guardia bruscamente deteniéndome por el pecho. Maldición, pensé, y vi a lo lejos a mi hermana, que se movía por el escenario como una pequeña ninja. No podía ver muy bien desde abajo, por las pantallas se veía a la gente inspeccionando los aparatos y la tarima, pero no podía ver a mi hermana. Todos bajaron y yo busqué a mi hermana entre ellos, pero no estaba, se había quedado arriba, la vi desde una de las pantallas, estaba agazapada detrás del sarcófago, cubierta con una manta negra. Mi hermana sigue arriba, le dije a uno de los guardias, pero no me escuchó, me empujó y me dijo que regresara a mi asiento. Regresé a mi asiento y miré atento las pantallas. La angustia, esa angustia crecía en mi interior y se iba apoderando de cada órgano y de cada víscera en mi cuerpo, como agua que me ahogaba por dentro. El gran Dante se metió en el sarcófago, lo rodeaban sus 7 asistentes, que llevaban diminutos vestidos plateados y vistosos. Mi hermanita salió de atrás del sarcófago y deslizándose como un gato negro se metió con el gran Dante antes de que cerraran el ataúd. No, grité, ¿es que no la habían visto sus malditas asistentes o el hombre del sarcófago? Pensé. Detengan el truco, grité como un loco. Detengan el truco, mi hermanita está ahí. Gritaba corriendo entre las filas de butacas. El truco se realizó, lanzaron el ataúd al fondo del cubo de cristal y le prendieron fuego. Las asistentes abandonaron el escenario y luego el gran Dante flotó por encima del público. Las asistentes regresaron al escenario y cubrieron el cubo de cristal donde el ataúd seguía quemándose con una enorme manta negra. El gran Dante hizo una reverencia y todos aplaudieron como locos. Maldito, mi hermana está en el sarcófago, deben sacarla, maldición, saquen a mi hermana de ahí. Grité al no ver señales de ella por ningún lado. Los guardias me detuvieron cuando quise subir al escenario y me derribaron en el suelo. Suéltenme, les grité. Mi hermana estaba ahí, mi hermana estaba ahí. El gran telón rojo cayó y el público comenzó a irse. Cálmese. No podemos dejar que vea al gran Dante, ni que suba al escenario, tranquilícese. Me dijeron los guardias sometiéndome. Imbéciles, es un asesino, ha asesinado a mi hermana, deben dejarme ver en el cubo de cristal, o vayan a revisarlo ustedes mismos, mi hermana se metió con él en el sarcófago. Les grité desesperado, pero no me hicieron caso. Ustedes son parte de esto, malditos, suéltenme asesinos, mi hermana estaba ahí, mi hermana se metió al ataúd con el gran Dante. Estaba histérico, así que llegaron unos doctores y me inyectaron algo que hizo que me relajara, poco a poco mis fuerzas me abandonaban, todo iba volviéndose negro, quizá también era mi fin. Desperté al día siguiente con un fuerte dolor de cabeza y de alma. Mi hermana había muerto, se había calcinado en ese ataúd junto con algún infeliz doble, eso era seguro. Comencé a llorar desconsoladamente. Estaba en un cuarto gris, muy limpio, parecía una pequeña prisión. La puerta se abrió, era mi abogado. Hola. Me dijo, ¿cómo te encuentras? ¿No lo ves? Estoy destrozado. He perdido a mi hermana y ellos son los culpables. Le dije con un quejido de impotencia. Cálmate. Me dijo mi abogado, explícame lo que sucedió. La siguiente hora estuve explicándole todo lo que había sucedido. No podemos acusar a alguien tan importante, a una estrella internacional, de asesinato, no sin pruebas. Me recriminó mi abogado, era muy bueno, el mejor, y quizá por eso consideraba cada detalle. Yo te lo estoy diciendo. Fui al espectáculo con mi hermanita, tú la conoces. Le grité. Cálmate. Volvió a decirme, quiero decir que necesitamos evidencia. Saqué apresurado los 2 boletos recortados. Mira, dije enseñándoselos. Mi abogado meneó la cabeza. Luego de un momento de silencio me dijo. Cobraré un favor con un juez distrital y haré que cite a declarar al gran Dante el domingo por la mañana. Algo es algo, mientras tanto investigaré lo que pueda acerca de él. Muchas gracias, le dije. Podré salir de aquí. Golpeaste a varios guardias y causaste un gran alboroto, lo sé, es justificado, pero mientras todo se prueba, debes permanecer aquí unas horas más. Mi sentido pésame, me dijo y se fue.
Por la tarde pude salir de la prisión, busqué mi automóvil y conduje hasta mi casa. Sentía un vacío inmenso sin ella, recordaba cada detalle de su sonrisa y de sus helados ojos azules. Sentí ganas de arrojar mi auto hacia el mar, rompiendo las barandillas del muelle y acabar con mi vida, pero me contuve. Debía mandar a prisión al gran Dante, vengar la muerte de mi hermanita. Abrí la guantera del coche y saqué la libretita de mi hermana. Entré a la casa, me tumbé en mi sillón y me puse a leer sus anotaciones. No había escrito nada acerca del truco del escape de los infiernos, era un diario donde escribía lo bien que la había pasado conmigo, lo mucho que nos estábamos acercando y lo mucho que deseaba que siguiéramos igual. Me quedé dormido llorando al leer esto. El teléfono me despertó a las 6 de la tarde, era mi asistente. Después de las cordialidades adecuadas me dijo que pasaría a verme, que había terminado el proyecto y lo había mandado al consulado francés. Era en verdad un ángel, yo no habría tenido cabeza para eso en este momento. Una hora más tarde llegó a mi casa, la recibí algo sucio y alcoholizado. El recuerdo de mi hermana me estaba destruyendo por dentro, tenerla ahí a ella, a mi asistente, era una medicina mucho más efectiva que el alcohol. Me abrazó y volví a llorar en sus suaves brazos. ¿Quieres que vayamos hoy a sabotear la última función del mago ese? Me preguntó con determinación. No, respondí. Mañana lo veré en la audiencia, espero que estés ahí apoyándome. Por supuesto que estaré, si quieres me quedo contigo hoy también, me dijo como preguntándome. Eso me gustaría, le dije. Mi asistente sonrió y tomó la libretilla de mi hermanita, era pequeña y rosada. ¿Puedo verla? Me preguntó. Sí, adelante, le dije con un sollozo. Qué bonita letra tenía, y qué hermosos bocetos, señaló hojeándola con detenimiento. Era muy talentosa, es algo de familia. Pero era mucho más inteligente que yo, señalé. Nos dormimos y al siguiente día acudimos a la audiencia. El juez había citado a declarar al gran Dante, el cual llegó escoltado por varios guardias y su abogado. Un hombre viejo y con cara de zorro. El mago maldito iba vestido con una elegante ropa y con su inseparable máscara negra, que dejaba ver solo sus grandes ojos verdes. Qué bonitos ojos, pensé, recordando los de mi hermanita. El juez dijo por qué estábamos ahí, nos explicó la situación a ambos y luego pasamos a las declaraciones. Mi abogado dijo que mi hermana se había perdido esa noche, presuntamente introduciéndose en el sarcófago donde el gran Dante se había metido para su truco llamado el escape de los infiernos. Por lo tanto, deseábamos que se nos enseñaran los restos del sarcófago quemado ese día y el cubo de vidrio. El abogado del gran Dante protestó. Dijo que no teníamos ningún derecho, basados en suposiciones y acusaciones sin evidencias, de tener acceso a material privado, a propiedad intelectual de su cliente, protegido por las leyes internacionales. Mi abogado presentó la evidencia con que contábamos, los boletos, los testimonios de un par de mujeres que asistieron ese día, a las que les habíamos pagado para declarar y un pequeño vídeo de una cámara de vigilancia externa en donde me veía yo al lado de una niña. Todo esto es evidencia circunstancial, no hay registro alguno de la niña, protestó el abogado del gran Dante, el cual estaba sentado ahí sin decirle una palabra y sin moverse demasiado. Y aunque fuera cierto que una niña se perdió, es responsabilidad de los padres el cuidar de los miembros de su familia. Nosotros no somos responsables por lo que ocurra en ese teatro. Tenemos guardias de seguridad, el señor debió acudir a ellos. Acudí a ellos y me golpearon en el estómago. Grité levantándome del asiento, mi abogado me detuvo e hizo que me sentara. Orden, gritó el juez golpeando con su martillito de madera. Una escena muy típica de este tipo de espectáculos. Este no es un caso ordinario donde una niña simplemente se pierde, dijo el juez. Estamos hablando de una posible conspiración. El abogado del gran Dante meneó la cabeza y puso sus puños en la mesita. Una conspiración en donde el truco principal, el escape de los infiernos, pudiera infringir la ley y pudiera haber ocasionado la desaparición de una menor. Eso no pueden probarlo, señoría, protestó el abogado. Silencio, dijo el juez, un hombre muy duro de mentón fuerte. No hay grabaciones del espectáculo, ni los registros que deberían haber, y eso sí es responsabilidad de ustedes, podríamos levantar cargos por negligencia, dijo mi abogado. Silencio, volvió a decir el juez. Estamos envueltos en una discusión sin sentido, no llegaremos a nada, ambas partes deben llegar a un acuerdo y en todo caso, se debe abrir una investigación para encontrar el paradero de la niña perdida, pido cooperación de ambas partes para que esto se resuelva.
Mi abogado se levantó y pidió la palabra. Señoría, pedimos que el Gran Dante nos explique cómo realiza su truco, el escape en los infiernos, que nos lleve de la mano en el proceso, si es que no es culpable de nada, y que nos muestre los sarcófagos quemados para descartar que la niña ha muerto ahí y poder abrir una investigación y una búsqueda posterior. Además tenemos razones para creer que algo muy turbio se esconde detrás de ese truco en particular. Protesto, dijo enseguida el abogado del mago, el cual se retorcía en su asiento, visiblemente alterado. Pedir que el Gran Dante revele su truco sería pedirle que renuncie a la propiedad intelectual del mismo. Como todos saben, ese truco es el protagonista de su gira por todo el mundo y si es descubierto ya no valdría nada. Además, esas acusaciones sin evidencia no deberían ser permitidas en una corte. El juez habló. Se les pedirá a los presentes que no digan una sola palabra bajo riesgo de pagar al Gran Dante una compensación económica. Esta corte da luz verde a la moción propuesta por el abogado del ofendido. Se exige que el Gran Dante revele su truco y nos muestre la evidencia que lo exonere de las acusaciones, dijo el juez golpeando con su martillo. Hemos ganado, me susurró mi abogado. Si el Gran Dante es culpable no podrá escapar, lo tenemos del cuello. Una sonrisa se pronunció en mi rostro, la primera sonrisa desde que mi hermana desapareció. Mañana a esta misma hora nos reuniremos un grupo selecto de investigadores y peritos, además de las partes acusadora y acusada, para conocer el truco. Mi asistente y yo fuimos a comer a un pequeño restaurante en las afueras del muelle para celebrar que se fuera a hacer justicia con el caso del Gran Dante y que hubiésemos entregado con éxito los planos de la embajada. Mientras nos traían la comida, mi asistente seguía hojeando la libretilla de mi hermana. Este dibujo, dijo mirando una de las páginas, es el corredor principal de la embajada en forma de esvástica invertida. ¿Le robaste la idea a tu hermanita?, me preguntó con unos ojos de acusación. Miré la libreta, en efecto, ahí había dibujado, aunque muy torpemente, la idea central de toda la estructura de la embajada. Nos trajeron la comida. No me acuerdo, dije. Debí comentarle los problemas que tenía para resolver el pasillo principal y ella me dio la solución. Te lo dije, era muy inteligente. Ahora come, esto se ve delicioso. Mi asistente me miró con ojos de duda, cerró la libreta y comió. El resto de la tarde la pasamos muy callados. Al día siguiente la presentación del gran truco de magia tuvo lugar, solo pudimos asistir mi abogado y yo. Era una audiencia sumamente importante, varios soldados resguardaban la entrada y no se permitió el paso ni al jurado ni a policías comunes. Solo a un grupo de 5 personas, 2 peritos y 3 ingenieros. El diseñador de ilusiones del Gran Dante estaba presente esta vez, era un hombre algo viejo, quizá de 60 años, pero muy bien conservado. Mostró los planos de los artefactos utilizados en el escape de los infiernos, planos que podías consultar en la misma página web, nada nuevo. Luego pasó a algo mucho más interesante. Explicó el mismísimo secreto detrás de ese acto milagroso, detrás del escape y la transportación de aquel pequeño mago. Las 7 asistentes estaban presentes también, ya antes habían declarado bajo juramento que no vieron a ninguna niña ese día. Mienten, pensé. Pero ahora estaban aquí para representar el truco. El Gran Dante se levantó de su asiento, sin decirle una palabra, como siempre, con su extraña e inseparable máscara negra. El secreto de este milagroso escape y transportación, es en realidad bastante simple, dijo el ingeniero encargado de diseñar las ilusiones del Gran Dante, que en realidad no era grande, era muy chaparrito, de la misma estatura de sus edecanes. En realidad el Gran Dante nunca entra al sarcófago, sería una locura meterlo a esa trampa mortal y esperar que escape con vida, dijo el ingeniero. No, lo que en realidad pasa es mucho más simple que eso y deben prometer no divulgarlo. Ya hemos firmado un acuerdo de no divulgación, en caso de que cualquiera de los presentes lo hiciese, se le pagaría una fuerte suma al Gran Dante, dijo el juez, también intrigado por saber el secreto detrás del truco. Muy bien, dijo el diseñador de ilusiones. Entonces el Gran Dante se quitó la máscara. Era una mujer. Muy linda, por cierto. Los ahí presentes ahogamos un grito de sorpresa. El Gran Dante era en realidad una mujer. El truco consiste, prosiguió el creador de la ilusión, en que el Gran Dante, o la Gran Dante, se quita el traje que lleva puesto con un ágil movimiento, es un traje especial por supuesto, y sale junto con sus edecanes como una más de ellas. La maga se retiró el traje con facilidad, con un solo movimiento y lo arrojó al sarcófago. Debajo de ese traje iba vestida exactamente igual que las edecanes. Era tremendamente simple ahora que lo sabíamos, y por supuesto, nadie se ponía a contar a las asistentes, nadie veía que suben 7 y bajan 8.
Luego, prosiguió el creador de la ilusión, la bella Dante es levantada con cables, se pone otro traje especial en menos de 10 segundos y aparece flotando detrás del público. Todos quedaron mudos de la emoción al saber el secreto, que convertía al truco más impresionante del momento, en nada más que un chapucero engaño. Suena muy bien, dijo el juez con una sonrisa de placer. Señoría, hemos mostrado nuestras cartas, dijo la maga con una dulce voz. Suplicamos que retiren los cargos de inmediato, ya que nuestro truco es en realidad bastante inocente y no lastimaríamos a nadie en el proceso. ¿Tiene alguna objeción la parte acusadora?, preguntó el juez. Mi abogado se levantó, visiblemente conmocionado por la sencillez del truco y de la maga. Tan solo pedimos que los peritos inspeccionen los sarcófagos quemados para verificar que no hay evidencia de la utilización de dobles, o de los restos de la niña desaparecida. Por supuesto, dijo el ingeniero, esta misma tarde los llevaré al depósito donde tenemos toda la evidencia. El juez dijo que esta corte entraría en receso hasta tener el reporte final de los peritos. Conduje hasta la casa y me puse a ver películas familiares. Mi asistente llegó por la tarde y me lanzó otra acusación. No hay nada, dijo con un aire brusco, como si me recriminara algo. ¿De qué hablas?, le pregunté desconcertado. En el cuarto de tu hermana, no hay ropa, ni libretas, ni juguetes, no hay nada. Mandé a que se llevaran todo, no quería que nada me la recordara, le dije. ¿A qué hora lo hiciste, si has estado ocupado en los juicios?, me preguntó insistente. No recuerdo, en algún momento lo hice. Además, no necesito que estés aquí acusándome. ¿Qué insinúas?, le pregunté ya un poco enojado. Esta es tu letra, me dijo lanzándome la libretita de mi hermana. Es la libreta de mi hermana, dije irritando. Me voy, dijo mirándome fijamente, también de tu despacho, espero que te vaya bien, te deseo lo mejor. No la traté de detener, aunque ahora la necesitaba más que nunca. Era una locura eso de lo que me acusaba. Era imposible, era ilógico. Aunque, ahora recuerdo lo que buscaba en la oficina del director, me dijo una voz en el fondo de mi cabeza. Las fotografías de mi hermana, ya no me permitirían regresar a buscarlas. Habían sido muy claros, no me querían merodeando por la escuela. El teléfono sonó de repente, seguramente era mi abogado para informarme el reporte de los peritos. No necesitaba escucharlo, yo sabía la verdad. Porque he aquí el verdadero misterio. Mi hermana murió el mismo día que mis padres. Así es, ella ha estado muerta todo este tiempo. Creo que ella tenía razón, como siempre, no quería creer la verdad, no la entendería, no la aceptaría.